Hola, hola niños, bienvenidos. Vamos a una clase más de matemática este día. Vamos a continuar con lo que es la unidad número 6, características de triángulos y cuadriláteros. Hoy vamos a trabajar la lección 1.5, teoremas sobre triángulos isósceles y equiláteros. Nos dice nuestro problema inicial. Demuestra que si la medida de dos ángulos de un triángulo es igual, entonces la longitud de los lados opuestos a estos ángulos es igual. Muy bien, aquí tenemos ahora nuestro triángulo ABC. Si usted observa, en este caso nos dice de que dos ángulos de un triángulo son iguales. ¿Cuáles son los ángulos iguales? Sería en este caso el ángulo B y el ángulo C. Si usted observa, aquí se les ha colocado como una pequeña línea en lo que es la abertura del ángulo. Esto representa que estos dos ángulos son iguales. Entonces, a partir de esto nosotros vamos a poder darle solución y vamos a poder demostrar en este triángulo entonces que la longitud de los lados opuestos a estos ángulos es igual. Muy bien, vamos a trabajar entonces y tenemos acá, nos dice de que en primer lugar vamos a trabajar con lo que es la bisectriz de un triángulo, de un ángulo. En este caso, al trazar la bisectriz, decíamos en lecciones anteriores que una bisectriz lo que hace es partir el ángulo en dos partes iguales. O sea que, por ejemplo, si usted tiene un ángulo de 50 grados y usted traza una bisectriz, lo que sucede es que se le convierte en dos ángulos de 25 grados. Eso es lo único que hace la bisectriz. Entonces, nos dice de que vamos a trazar la bisectriz del ángulo CAB, o sea, la bisectriz de este ángulo. Recuerde que cuando nosotros hablamos de ángulo lo podemos representar de varias formas. En este caso lo estamos representando como el ángulo CAB. ¿Qué representa o cómo usted va a identificar a cuál ángulo está haciendo referencia? Justamente a la letra que está al centro es el ángulo que estamos haciendo referencia, o mejor dicho, la abertura en la cual está representada. Mire la abertura, tenemos el ángulo CAB, o sea que justamente este ángulo es el que nosotros estamos trabajando, por eso le llamamos el ángulo CAB. Entonces nos dice que se tiene que el ángulo DBA, que sería DBA, dice que va a ser igual al ángulo DCA. DCA es lo que decíamos al inicio y por eso a eso nosotros le llamaremos hipótesis, porque ya teníamos que este ángulo con este otro nos dice de que son iguales. Ahí tenemos entonces nuestra hipótesis en este caso. Vamos a llamarle a este como el primer enunciado. Veamos qué tenemos en el siguiente. Tenemos que el ángulo DAB, o sea, el ángulo DAB, o sea, nos estamos refiriendo a esta pequeña porción de donde trazamos la bisectriz, a esta porción del lado izquierdo. Dice que esta va a ser igual al ángulo DAC, o sea, DAC, a la otra porción que se formó de trazar la bisectriz, o sea, mi porción del ángulo del lado derecho. Entonces nos dice que estos ángulos decimos que son iguales por construcción de la bisectriz. Repito nuevamente, decíamos que la bisectriz lo que hace es partir en dos ángulos iguales. Entonces ahí tenemos nuestro segundo enunciado. Entonces, a partir de eso vamos a poder decir lo siguiente, que el ángulo BDA, que sería BDA, dice de que este va a ser igual a 180 menos el ángulo, fíjese bien, menos el ángulo DBA, más el ángulo DAB. Significa de que en este caso vamos a tomar los dos triángulos que tenemos aquí. Si usted ve aquí nuestra bisectriz, esta línea roja, lo que está haciendo es dividir este triángulo en dos triángulos diferentes. Entonces, si tenemos dos triángulos diferentes, el primer triángulo que tenemos es el triángulo BDA y el otro es el triángulo DAC. O sea que tenemos dos triángulos iguales.
En este caso, dos triángulos que se nos forman porque decíamos que trazamos la bisectriz. Entonces, si nosotros sumamos estos dos ángulos, ¿qué hemos hecho ahí? Lo que queremos es encontrar la medida de este ángulo o la representación del ángulo BDA, o sea, justamente este ángulo que tenemos acá. Eso decimos que lo podemos aplicar porque el teorema, en este caso de ángulos internos en todo triángulo, nos dice que la sumatoria de todos sus ángulos para un triángulo, fíjese bien, para un triángulo dice que la suma es igual a 180 grados. Es por eso que nosotros hemos utilizado acá el 180 que está acá. Entonces, si sumamos este ángulo más esta porción o este ángulo que tenemos acá, entonces decimos que vamos a tener el ángulo BDA. Si hacemos al otro lado, o mejor dicho, al otro triángulo, vamos a tener que 180 menos el ángulo DCA, que sería este, más el ángulo, en este caso, DAC, o sea, este otro ángulo que tenemos acá. Entonces ahí nos dice, ¿por qué construimos eso? Porque si usted observa, teníamos dos enunciados. Teníamos el enunciado número 1, que está representado por este que está acá, y el enunciado número 2, en la cual construíamos nuestra bisectriz, o sea, el ángulo que se nos separaba. Entonces, de acuerdo a esos dos, nosotros podemos decir que en este caso, el ángulo BDA, que sería este ángulo que está acá, BDA, va a ser igual al ángulo CDA, o sea, este ángulo que está acá nos dice de que va a ser igual a este otro ángulo que tenemos aquí. Entonces, a partir de esa igualdad, nosotros podemos llegar a la conclusión y podemos decir que entonces el triángulo ABD, mire, ABD, es congruente en este caso al triángulo ACD, o sea, ACD. ¿Por qué criterio vamos a decir esto? Porque hemos utilizado el criterio ALA, o sea, ángulo, lado, ángulo. Lo mismo para el otro triángulo, ángulo, lado, ángulo. Y ahí tenemos el criterio ALA. Entonces, ¿qué observamos aquí? Que el lado AD es el lado común, que es la bisectriz, es el lado compartido tanto para el triángulo ABD como para el triángulo ADC. Y ahí tenemos entonces, podemos concluir que el ángulo BDA es igual al ángulo CDA, que sería CDA, y el ángulo DAB, que sería DAB, sería este, es igual al ángulo DAC, que sería este otro que tenemos ahí. Por lo tanto, entonces concluimos a que AB es igual a el segmento AC. Miren, aquí tenemos entonces el segmento AB es igual al segmento AC. Llegamos a la conclusión, entonces decimos que a ángulos iguales se le oponen lados iguales. ¿Qué quiere decir? De que este ángulo, el lado opuesto es este, y a este ángulo el lado opuesto es este AB que tenemos acá. Significa de que si estos dos ángulos son iguales, entonces este lado con este otro lado también son iguales. ¿Qué tenemos entonces aquí? Tenemos lo que representa un triángulo isósceles. Ahí tenemos entonces nuestro problema inicial. Nos dice entonces que por lo tanto AB es igual a AC por congruencia. Decíamos acá, teníamos nuestros dos triángulos, entonces por congruencia representamos o tenemos ahí que AB es igual a AC. Dice nuestra conclusión, en un triángulo, si dos ángulos tienen igual medida, entonces los lados opuestos tienen igual longitud. Es lo que decíamos hace un momento, que a ángulos iguales se le oponen lados iguales. Vamos a nuestro ejercicio. En este caso nos dice, demuestra que si todos los ángulos de un triángulo son iguales, entonces es un triángulo equilátero. Vamos a iniciar y vamos a observar nuestra figura. En este caso nos dice de que tenemos un triángulo equilátero.
Ya por conocimientos previos, usted sabe que un triángulo equilátero, la característica es que todos sus lados son iguales. Bien, entonces a partir de eso vamos a decir lo siguiente. Tenemos acá y nos muestra que en este caso nos dice, tenemos que cada uno de sus ángulos son iguales. Entonces, a partir de ello, nosotros vamos a comenzar a trabajar nuestro problema. Vamos a decir entonces, el lado AB sería este segmento, es igual a el lado AC, o sea, este otro segmento. Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque hace un momento decíamos que a ángulos iguales se le oponen lados iguales. ¿A qué ángulo? Por el ángulo BCA, miren, BCA, que estamos hablando de este ángulo que tenemos acá, y el ángulo ABC, que sería ABC. ¿De cuál ángulo estamos hablando? De este. Este es el ángulo opuesto al lado AC y este ángulo es opuesto a el otro segmento AB. Entonces aquí nos dice que aplicando por supuesto el resultado del teorema. Y ahí tenemos entonces nuestra primera, mire, nuestra primera, si usted observa, igualdad. Entonces vamos a ver qué más podemos relacionar. Tenemos ahora que el lado CA, hoy vamos a trabajar con el lado CA, es igual a el segmento BC, o sea, a este otro segmento. Si estamos hablando del segmento AC, el ángulo opuesto decimos que es este, o sea, el ángulo en este caso, observemos aquí ABC, o sea, mi ángulo en este caso B. Pero también nos dice de que en este caso, como estamos trabajando y decimos que el lado BC, el ángulo opuesto es justamente este. Decimos entonces que este ángulo le llamamos como ángulo CAB. Entonces, aplicando el resultado demostrado, ahí tenemos nuestro segundo enunciado. Tenemos nuestro primer enunciado y nuestro segundo enunciado. A partir de ello, entonces podemos concluir lo siguiente. Y fíjese de que aquí estamos trabajando con lo que decíamos en nuestro problema inicial. Estamos trabajando y decíamos que ángulos iguales se lo ponen segmentos o lados iguales. Entonces, por eso hacíamos estas igualdades que tenemos acá. Entonces, ¿a qué llegamos? De que por lo tanto el segmento AB es igual al segmento BC y este también es igual al segmento CA. Y el triángulo, por lo tanto, concluimos que es un triángulo equilátero porque ya vimos que los tres segmentos son iguales, o mejor dicho, sus tres lados son iguales. ¿Por qué deducimos eso o por qué llegamos a esa conclusión? Porque teníamos los dos enunciados, enunciado 1 y enunciado 2, entonces ahí por eso nosotros llegamos a concluir que es un triángulo equilátero. Y ahí tenemos entonces nuestro ejercicio resuelto. Por acá abajo yo le voy a dejar la solución de un ejercicio de lapicito. Como siempre yo le voy a pedir que usted lo resuelva primero en su cuaderno y luego que haga las comparaciones con este ejercicio. Ahí les dejo entonces, chicos. Espero que esto les ayude para poder darle solución a sus ejercicios. Recuerden que pueden suscribirse como siempre, los que no lo han hecho, al canal de YouTube. Ahí vamos a tener nuestras respectivas lecciones, nuestras clases, que esperamos que sea de gran ayuda.